Buenas tardes para todos. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto titulado Apertura de una tienda de ropa deportiva, desarrollado desde el enfoque de la estadística aplicada a los procesos de producción y la ingeniería industrial. Este trabajo fue realizado por Cristian Yair Triana Montoya, Leslie Ayana Muñoz Lizarazo y quien les habla, Diego Steven Criollo Díaz. La razón por la cual escogimos este tema es porque actualmente muchas personas desean emprender o crear un negocio, pero en la mayoría de los casos toman decisiones únicamente por intuición o experiencia personal. Nosotros quisimos demostrar que existen herramientas estadísticas y métodos de análisis que permiten tomar decisiones mucho más organizadas y estratégicas. Además, queríamos aplicar conceptos vistos en clase, como técnicas de conteo, probabilidad, probabilidad condicional y variables aleatorias en un contexto más cercano a la vida real, porque muchas veces uno piensa que estos temas solamente sirven para resolver ejercicios matemáticos, pero realmente tienen implicaciones muy importantes dentro de las empresas y en la toma de decisiones. En cualquier negocio siempre existen incertidumbres. Por ejemplo, no sabemos exactamente cuántos clientes van a llegar en un día, cuántos productos se van a vender o cuál es el producto que va a tener más demanda. Ese tipo de preguntas son muy importantes porque de ellas dependen decisiones como la cantidad de inventario, la contratación de personal y las promociones, hasta la rentabilidad del negocio. En este proyecto decidimos analizar esa incertidumbre utilizando herramientas estadísticas. Primero, utilizamos técnicas de conteo para calcular las diferentes combinaciones de productos que podríamos ofrecer sin generar exceso de inventario. Después, trabajamos con probabilidad para estimar escenarios posibles dentro del comportamiento del cliente. También utilizamos probabilidad condicional para entender algo más específico, la probabilidad de que una persona compre después de haber entrado a la tienda. Y finalmente utilizamos variables aleatorias y distribuciones discretas para modelar la demanda diaria. Todo esto permitió convertir situaciones cotidianas en datos que podían analizarse de manera más objetiva. El objetivo general del proyecto fue analizar la viabilidad operativa de abrir una tienda de ropa deportiva utilizando herramientas estadísticas y conceptos de ingeniería industrial. Pero además de eso, nos planteamos varios objetivos específicos. Uno de ellos, identificar la variable que influye en el comportamiento de los clientes. Por ejemplo, cuántas personas ingresan a la tienda, cuántas realizan compras y cómo influye esto en las ventas. Otro objetivo importante fue aplicar técnicas de conteo para visualizar las diferentes combinaciones de productos que podrían ofrecerse. También buscamos estimar probabilidades de eventos importantes, como la llegada de clientes o la realización de compras. Adicionalmente, quisimos analizar la probabilidad condicional para entender mejor el proceso de decisión de compra de los clientes. Y finalmente, modelamos la demanda diaria utilizando variables aleatorias y distribuciones discretas para planificar mejor el inventario y evitar pérdidas económicas. En el marco teórico trabajamos varios conceptos fundamentales. El primero fueron las técnicas de conteo. Estas técnicas permiten calcular diferentes combinaciones y posibilidades sin necesidad de enumerarlas una a una. Por ejemplo, en una tienda deportiva existen diferentes colores, tallas y diseños de productos. Gracias a estas técnicas de conteo pudimos calcular cuántas combinaciones podíamos ofrecer sin necesidad de hacer cálculos manuales demasiado extensos. El segundo concepto importante fue la probabilidad. La probabilidad nos ayuda a medir qué tan posible se ocurra un evento. En este caso lo usamos para analizar situaciones como la llegada de clientes o la probabilidad de compra. También utilizamos la probabilidad condicional que analiza la probabilidad de que ocurra un evento sabiendo que otro ya ocurrió. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar cuántas personas compran que preguntar cuántas personas compran después de entrar a la tienda. Y finalmente, utilizamos variables aleatorias y distribuciones discretas para representar la demanda diaria y entender cómo se comporta el negocio. La metodología utilizada en este estudio de caso aplicado, queríamos que el proyecto fuera lo más cercano posible a una situación real. Primero realizamos observación discreta en similares para analizar el comportamiento de los clientes y el flujo de personas. Después realizamos encuestas informales a 30 personas para conocer hábitos de compra y preferencias relacionadas con la ropa deportiva.
También realizamos simulaciones de datos durante 10 días para representar distintos escenarios de ventas y demanda. Toda esta información fue organizada en tablas de distribución de probabilidad. Posteriormente analizamos esos datos utilizando herramientas estadísticas. El trabajo también se dividió entre los integrantes del grupo. Christian trabajó principalmente en variables aleatorias y distribuciones discretas. Leslie se enfocó en técnicas de conteo y organización del inventario. Y yo trabajé principalmente en la probabilidad y probabilidad condicional. Para analizar la demanda definimos una variable aleatoria llamada X, que representa el número de clientes que visitan la tienda. Encontramos que la mayoría de concentración de clientes estaba entre 20 y 25 personas por día. Esto significa que, aunque podían existir días con más o menos clientes, en la mayoría de los escenarios se encontraban dentro de ese rango. Creamos una distribución de probabilidad discreta para representar estos datos. Por ejemplo, encontramos que la probabilidad más alta se concentra en 21 y 22 clientes diarios. Esto demuestra que la demanda no es completamente imprescindible, sino que sigue ciertos patrones que pueden analizarse. Gracias a esto pudimos calcular el valor esperado de los clientes diarios. El valor esperado es básicamente un promedio inteligente. No solo tiene en cuenta los valores, sino también la probabilidad de que ocurra. En nuestro caso, el valor esperado fue de 21.5 clientes por día, aunque obviamente no pueden existir 21.5 personas, este valor representa un promedio a lo largo de plazo. Este dato es importante porque permite tomar decisiones más organizadas. Por ejemplo, ayuda a calcular cuánto inventario se necesita, cuántos empleados deben trabajar y cómo planificar promociones. También nos permite estimar ventas diarias entre 10 y 13 productos diarios aproximadamente. Después analizamos el comportamiento del cliente utilizando la probabilidad y la probabilidad condicional, tomando como base de flujo diario de 30 personas. De esas 30 personas encontramos que aproximadamente el 70% ingresa a la tienda. Sin embargo, solo el 60% de las personas que entran terminan realizando una compra. Esto significa que la probabilidad total de compra era del 42%. Este análisis es muy importante porque demuestra que atraer clientes no es suficiente. El verdadero reto es convertir a esos visitantes en compradores reales. Aquí entran factores como la atención al cliente, la organización de la tienda y los precios y las promociones. En cuanto al inventario, utilizamos técnicas de conteo para definir la variabilidad de productos. Seleccionamos camisetas deportivas y sudaderas en diferentes colores, tallas y diseños. Con las camisetas obtuvimos 36 combinaciones diferentes y con las sudaderas otras 36 combinaciones. En total obtuvimos 72 productos diferentes para ofrecer. Después utilizamos permutaciones para analizar la organización de productos en la vitrina y encontramos más de 6 millones de formas posibles de organizar la exhibición. Esto demuestra cómo las matemáticas también pueden ayudar en aspectos visuales y estratégicos dentro de un negocio. Los resultados obtenidos muestran que el proyecto presenta una viabilidad favorable, la demanda fue relativa estable y eso facilita la planificación del negocio. También encontramos que existe una buena capacidad para atraer clientes, sin embargo identificamos oportunidades de mejora en la conversación de compradores. Es decir, muchas personas ingresan a la tienda, pero no todas terminan comprando. Esto indica que debemos fortalecer estrategias como promociones, experiencias del cliente y presentación de productos. Algo importante para entender en esos resultados, que no son predicciones exactas, son aproximaciones basadas en simulaciones y datos analizados, en la vida real pueden influir muchos otros factores, como la competencia, la ubicación del negocio y las tendencias del mercado. Pero aún así, estas herramientas permiten reducir la incertidumbre y tomar decisiones con más fundamento. Y precisamente eso es uno de los principales aportes de la ingeniería industrial. Para concluir, este proyecto permitió demostrar que las herramientas estadísticas sí tienen aplicaciones reales dentro del mundo empresarial. Gracias a técnicas como la probabilidad, la variabilidad aleatoria y los métodos de conteo, pudimos analizar la viabilidad de una tienda deportiva de manera más organizada.
También entendimos que uno de los principales retos del negocio es mejorar la conversación de clientes. Además, el análisis permitió planificar mejor el inventario y reducir riesgos económicos. Finalmente, este trabajo demuestra que la ingeniería industrial puede transformar datos en decisiones más eficientes y estratégicas. Muchas gracias por su atención.